Pues muchas gracias. ¿Se oye? No se oye, ¿no? Sí, se oye. ¿Se oye? Sí, ahora sí, ¿no? Vale, gracias. Pues muchas gracias, David, por la presentación. La presentación de la línea nuestra corresponde a los trabajos y a la línea de investigación que hacemos en hormigones, básicamente hormigones con prestaciones mejoradas, en lo que tiene que ver en cuanto a sus propiedades mecánicas y en cuanto a su durabilidad. Las personas que constituimos la línea de investigación pues son las que están aquí indicadas. Básicamente son los investigadores que estamos vinculados a las unidades docentes de materiales de construcción y de química de materiales de esta escuela. Estamos en los laboratorios de química de materiales y de materiales de construcción y, lógicamente, junto con los profesores de plantilla hay una serie de becarios y doctorandos que están haciendo sus tesis doctorales y son los que nos permiten, lógicamente, desarrollar una buena parte de la investigación que aquí hacemos. Como parte inicial de la presentación, para nosotros como grupo de investigación es una base importante la cátedra Universidad Empresa que tenemos firmada con la empresa SICA, que lleva funcionando pues, desde el año 2012. En esta cátedra, pues fundamentalmente lo que hacemos es desarrollar unas líneas de investigación y luego unos programas de formación que están vinculados generalmente a esas líneas de investigación. Las líneas de investigación que hemos desarrollado hasta ahora básicamente son temas de materiales para refuerzo y durabilidad, fundamentalmente temas de refuerzo mediante fibras y algunos elementos externos, y luego el refuerzo estructural mediante aplicaciones que van básicamente con FRP. Además de esto, pues desarrollamos pues, una serie de cursos y una serie de actividades formativas que van encaminadas a transmitir el conocimiento y a hacer una transferencia de conocimiento a la sociedad. Hemos desarrollado a lo largo de estos años pues, bastantes cursos, hay aquí un listado de todos ellos, pero están fundamentalmente vinculados con las áreas de trabajo, hormigones especiales, reparación, refuerzo, deterioro de estructuras, etc. Aquí hay algunas de las imágenes de los folletos de todos estos cursos, que por destacar algunos de ellos, pues proyecto de construcción e impermeabilización de estructuras, temas relacionados con hormigones especiales, elementos relacionados con el refuerzo de estructuras, etc. Además, tenemos en marcha un curso de tipo MOOC, de los Massive Online Open Course, que desarrollamos desde hace ya 2 años y que va por su 4ª edición y que permite pues, dar o hacer una transferencia de conocimiento del trabajo que hacemos. Aproximadamente van como unos 1.200 alumnos que han estado inscritos en este curso. Dentro de las líneas de trabajo que tenemos, una de ellas tiene que ver con todo el tema de la contribución a la sostenibilidad desde el punto de vista de la conservación y el mantenimiento de estructuras. En este sentido, pues hace 2 años organizamos el Congreso Internacional de Sostenibilidad en Estructuras de Hormigón, que es el de referencia internacional, y bueno, pues es un congreso en el que estuvieron, para los que estáis más relacionados con el mundo de la construcción, pues estuvieron los presidentes del American Concrete Institute, de la Federación Internacional del Hormigón y de la RILEM, que son los 3 organismos internacionales de referencia. Hay aquí alguna de las imágenes. Esta es un profesor japonés que es el presidente de la asociación y alguna imagen más del Congreso. Este es un breve resumen de las actividades que hemos desarrollado hasta ahora. Básicamente, la cátedra lo que nos permite es financiar tesis doctorales en las líneas de investigación y luego pues, algunas de las actividades complementarias que he indicado en relación a los cursos. A fecha de hoy pues, se han defendido ya 2 tesis doctorales, hay otras 2 que están en marcha y se han hecho pues, una serie de actividades conjuntas, publicaciones, como indicaba, pues, ponencias en congresos, etc. Dentro del trabajo que actualmente desarrollamos dentro de esta cátedra Universidad Empresa, pues hemos modificado un poco una vez finalizadas estas 2 primeras etapas que hemos tenido de la cátedra y ahora actualmente estamos trabajando en temas de morteros con inhibidores de corrosión, de lo que hablará con un poco más de detalle Amparo Moragues después en su presentación. Como he indicado, pues colaboramos de forma conjunta y las otras líneas en las que estamos trabajando es en la aplicación de nanotecnología para la mejora de las propiedades de los hormigones, básicamente desde el punto de vista de durabilidad y desde el punto de vista de las prestaciones mecánicas que tienen estos materiales. Y continuamos con toda la línea de mejora del comportamiento de hormigones reforzados con FRP, que son hormigón reforzado con fibras de carbono.
Voy a entrar ya a contar con un poco más de detalle digamos, el trabajo que estamos haciendo en esta línea de investigación, y lo que he pensado es, en vez de separarla en logros, capacidades que tiene el grupo y las líneas de investigación, es ir contando las cosas al hilo de los trabajos que voy a contar. Entonces, la primera, que es digamos, una de las líneas de trabajo que tenemos más activa y que más tiempo hemos dedicado durante estos 2-3 últimos años, es todo el tema de las estrategias de optimización de las fibras para refuerzo del hormigón. Para los que no estéis familiarizados, pues el hormigón es un material que tiene muy buen comportamiento a compresión, pero que sin embargo a tracción pues tiene un mal comportamiento. La forma tradicional de reforzar el hormigón es mediante armadura, pero alternativamente para muchas aplicaciones cabe la posibilidad de utilizar fibras para mejorar el comportamiento. Y de hecho pues hay muchas estructuras hoy en día que se hacen pues reforzando el hormigón con fibras. Estos son algunos de los ejemplos de hormigones con fibras reforzadas de acero, de hormigón reforzado con fibra de acero. Este es en el Oceanográfico de Valencia. Son unas cáscaras de hormigón con un espesor muy pequeño que, lógicamente, la capacidad resistente a tracción se la dan las fibras, y esto corresponde pues, a unas pasarelas que están situadas en Alicante, que tienen también un hormigón de altas prestaciones reforzado con fibra de acero. En el caso de otros tipos de fibras, por ejemplo la fibra de vidrio, pues tenemos aquí algunos ejemplos en Madrid de edificios donde fundamentalmente los paneles de fachada están hechos con hormigón, vamos, en este caso es con mortero reforzado con fibra de vidrio. Y más recientemente, y forma parte del trabajo que estamos haciendo nosotros, utilizamos fibras de poliolefina, que es una fibra relativamente novedosa que tiene la ventaja frente a la del acero que no se corroe y que al ser flexible también facilita más la puesta del hormigón. Entonces estos son ejemplos de elementos que no llevan armadura, son directamente hormigón reforzado con fibra de poliolefina, pues básicamente elementos prefabricados, y esto corresponde a los anclajes de la tubería acometida desde el canal de Isabel II, desde el embalse de Valmayor a Villanueva del Pardillo, que lo hizo la empresa Acciona, y que nosotros en este caso lo que les ayudamos fue con el tema del diseño y con toda la parte del control del hormigón. Se sustituyeron en todos los anclajes y acodos y apoyos de la tubería completamente la armadura, es decir, solamente se hormigonaba con hormigón con fibra de poliolefina, lo que redujo de forma considerable el plazo de ejecución. Bueno, la idea de trabajar con fibras, hay que cumplir una serie de requisitos. Estos son los requisitos que se piden por normativa, y en cuanto a resistencia que deben de tener estos hormigones en un ensayo de flexión. Y básicamente hay pues, varios tipos de fibras en el mundo de la construcción. Utilizamos fibra metálica y fibra de poliolefina. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La fibra metálica, como se puede ver aquí, pues tiene un buen comportamiento con aperturas de grieta relativamente pequeñas, y la fibra de poliolefina lo que exige es un comportamiento de, digamos, una apertura de grieta mayor. La idea del trabajo que estamos desarrollando es la forma de combinar estas fibras para poder obtener un aprovechamiento idóneo de las dos. Entonces, bueno, este es uno de los resultados obtenidos. Aquí tendríamos el comportamiento en rojo de las fibras de poliolefina, en azul el de las fibras de acero, y si sumásemos ambas en un hormigón que tuviese la misma cuantía, tendríamos la línea discontinua negra. En el caso de combinarlas dentro del mismo hormigón, lo que tenemos es un efecto sinergético, es decir, que la suma de las dos es mayor que la suma de cada una de ellas de forma individual, y lo que se puede ver es que esto tiene que ver con que poniendo el hormigón de determinada manera y combinando estas fibras, lo que se obtiene es una mejor orientación de las fibras, con lo cual al orientar mejor las fibras en la dirección de los esfuerzos se produce este efecto sinergético. Eso nos ha llevado a trabajar en combinación con fibras de distinto tipo. En este caso lo que es una combinación de fibras de acero de distintas características. Estas son las clásicas y las 5D son más, digamos, de las últimas de la última generación. Hay fibras más cortas y fibras de poliolefina. Las hemos combinado con estas fibras, como indico, de poliolefina, que la diferencia fundamental es que son fibras plásticas con unas buenas propiedades mecánicas, y las hemos combinado conjuntamente con las fibras de acero. Aquí están algunas de esas combinaciones que hemos hecho, y lo que se obtiene, estos son los ensayos de flexotracción, pues es que en función de cómo se combinen estas fibras para las mismas cantidades de fibras en cuanto a cuantía en peso por metro cúbico de hormigón, se tienen comportamientos bastante distintos, y en función de lo que se esté buscando, pues es más adecuado utilizar una u otra de las fibras. Esto nos permite de alguna manera recomendar el tipo de fibra adecuado para cada una de las aplicaciones específicas donde hacen falta estas fibras. Estas, por ejemplo, que serían las de poliolefina combinadas con las otras, lo que nos da es una meseta bastante plana, con lo cual prácticamente, aunque el pico de carga no es muy alto, tiene un buen comportamiento incluso con aperturas de grieta muy amplias.
La forma de poder cuantificar esto, pues lógicamente es cuantificando cómo es la distribución y la orientación de estas fibras y cómo se puede mejorar y cuantificar la orientación de estas fibras. Entonces, bueno, la idea es, una vez que se hacen los ensayos, se abren las probetas se hace una evaluación de las fibras y su orientación. Para ello, pues lo que hemos obtenido es que en función, ahora veremos algún detalle más, pero básicamente cuando hay combinaciones de fibras, los coeficientes de orientación de las fibras mejoran respecto a los que tienen individualmente, que es lo que justifica ese mejor comportamiento. Y en el caso de las fibras de poliolefina, pues lo que tenemos lógicamente es una dependencia del contenido de fibras para tener mejor o peor comportamiento del hormigón. En esta línea, lógicamente, otro de los aspectos que hemos realizado pues, es el estudio del comportamiento bajo tracción, para lo cual pues, hemos desarrollado pues, un dispositivo, una técnica para poder hacer ensayos de tracción directa, que como bien sabe la gente que trabaja en el mundo del hormigón, los ensayos de tracción directa son bastante complicados de realizar, y hemos obtenido comportamientos bastante buenos, y como mostraré a continuación, pues esto digamos, lo complementamos y nos ayuda a entenderlo mejor utilizar técnicas de videoextensometría. Vemos aquí algunos de los ejemplos. En este caso es ese proceso de rotura de una de estas probetas con las fibras completamente traccionadas, que es la que permite, lógicamente, que haya transferencia de fuerza entre las dos partes, en este caso de la probeta, ya completamente rota, pero que todavía tiene capacidad de transmitir tensiones a un lado y a otro de la probeta. En la línea de poder contar con herramientas que nos permitan también después utilizar estos materiales para hacer cálculo estructural, pues hemos adaptado pues, algunos de los modelos que ya teníamos de comportamiento en rotura del hormigón. Son modelos que se basan en modelos de elementos finitos mediante fisura embebida y bueno, pues lo que hemos tenido que hacer es lógicamente adaptar las funciones de este material al material específico con el que estamos trabajando. Para ello hemos hecho ensayos del hormigón como material sin refuerzo y la contribución de las fibras. Lógicamente, combinando ambos, podemos obtener digamos, procedimientos que nos permiten reproducir adecuadamente la rotura. Entonces, bueno, pues en función del tipo de fibra hay que desarrollar funciones de ablandamiento distintas. En el caso de los hormigones con fibras plásticas y de poliolefina son de tipo trilineal, y en el caso de hormigones que tengan fibra metálica, pues nos solemos ir a funciones de ablandamiento que tienen cuatro líneas. Entonces, bueno, esto se adapta. Esta es una función que lo que hace es que recoge en tensión y en apertura de grieta el comportamiento y la contribución de las fibras. Digamos, hasta aquí estaría gobernado por el hormigón y a partir de aquí es la contribución de las fibras, y lo que nos permite pues, es obtener de forma bastante ajustada el comportamiento de estos hormigones en rotura, comparando, aquí están superpuestas en continuo y en discontinuo, la predicción de los modelos y el comportamiento medido en los ensayos. Pues para los ensayos de tracción directa, y luego estos modelos se pueden adaptar para distintos tipos de fibras. En este caso, por ejemplo, la función de ablandamiento es distinta en el caso de que tengamos una fibra metálica. La reproducción de los ensayos pues también es lógicamente distinta, pero se adapta bien al modelo desarrollado, y análogamente pues para placas de GRC, o sea, de morteros reforzados con fibra de vidrio, pues también tenemos un buen comportamiento. Esto nos permite lógicamente contar con unas herramientas que nos permitan después hacer cálculo estructural de materiales reforzados con este tipo de fibras sin tener que estar cada una de las veces adaptando esos modelos al material en particular con el que estamos trabajando. Dentro de esta línea de trabajo con las fibras, uno de los aspectos que hemos estudiado y al que hemos dedicado bastante tiempo es a cómo podemos evaluar la orientación y la distribución de las fibras. Para eso lo que hemos hecho ha sido desarrollar un modelo específico, porque estas fibras, la característica fundamental que tienen es que son flexibles, con lo cual los modelos que hasta ahora existían de fibras rígidas, que eran las fibras metálicas, no se podían aplicar directamente. Entonces hemos tenido que desarrollar pues, una serie de modelos, en particular un modelo tridimensional que nos permite contabilizar que estas fibras son deformables. Entonces, bueno, pues comparándolo con algún otro modelo que existía para fibras rígidas, en el caso particular de las fibras rígidas da los mismos resultados, y lo que nos permite es obtener coeficientes de orientación de las fibras. Aquí quiero destacar
Esto es una de esas probetas que, lógicamente, el comportamiento de la fibra está muy afectado por las condiciones de borde. Entonces, podemos ver que en una probeta normal, donde estas serían las caras de los moldes, pues hay un factor de orientación más alto, lógicamente, porque las fibras se orientan fundamentalmente en la dirección de las caras del molde. Entonces, bueno, hemos estudiado, esto forma parte de los ensayos que hemos hecho para una de las empresas que querían saber la forma adecuada de poder poner el hormigón en obra para obtener una orientación adecuada. Hemos estudiado la influencia de la forma de hormigonar tanto probetas como elementos más largos y altos, como veremos ahora, y cómo influye en la orientación de las fibras. Entonces, bueno, pues hemos trabajado con hormigones autocompactantes, que son los que hoy en día, digamos, la tendencia natural a trabajar con ellos, y con hormigones vibrados, que son los hormigones que tradicionalmente se utilizan en ambos casos, reforzados con fibras. Entonces, bueno, esto es aquí alguno de los trabajos hechos para poder evaluar la orientación de las fibras, dando pues una serie de cortes y viendo cuál es la distribución y la orientación, y estas serían las superficies de rotura clásicas de este tipo de materiales, y lo que podemos ver es que en función de que el hormigón sea vibrado o sea autocompactante, los coeficientes de orientación cambian, y en particular el resultado nos permite, por ejemplo, con hormigones autocompactantes, el tener un mejor comportamiento frente a los hormigones vibrados de forma tradicional. Esto es una ayuda porque, lógicamente, con la misma cantidad de material, poniendo el material en obra de la forma adecuada, podemos tener mejores propiedades. Va un poco en la línea de obtener el material adecuado para la aplicación que estamos buscando. Aquí se puede ver de forma más clara todavía cómo en el hormigón autocompactante, pues que es el rojo, el comportamiento es bastante mejor a igualdad del resto de cosas, contenido de fibras, etcétera, pues que el hormigón simplemente vibrado. Y para verificar que esto se puede hacer con estructuras de mayor tamaño, pues hemos hecho también trabajos utilizando digamos, elementos que simulan un hormigonado en vertical dentro de un encofrado y un hormigonado en longitud, que lógicamente facilita la penetración, o sea, la orientación de las fibras en la dirección del flujo. Esto lógicamente se ve favorecido por el hecho de utilizar hormigones autocompactantes. Voy a pasar. Bueno, entonces en este caso lo que se puede ver es que hay un coeficiente de orientación que prácticamente se mantiene, es decir, que no hay una influencia de la altura, y en el caso de los hormigones que están en esa viga que hemos visto hormigonada desde este borde hacia allá, pues sí que hay una influencia en función de que estemos trabajando con el hormigón al principio, con el hormigón al final. Lógicamente, el que está más lejos del punto de vertido es en el que mejor se han orientado las fibras y que tiene un mejor comportamiento. Esto, lógicamente, nos ha permitido pues, dar unas pautas de hormigonado pues, en elementos largos, que es normalmente donde se utilizan este tipo de hormigones, de cómo hay que hormigonar, en qué condiciones, en función de las propiedades que se estén buscando. Bueno, aquí hay algunos ensayos, algunos resultados más de mapas de orientación, etc. Actualmente estamos trabajando en el estudio del cortante, es decir, cómo trabajan estas fibras cuando trabajamos frente a esfuerzos cortantes, porque en el mundo del hormigón uno de los problemas que tenemos es que aparecen grietas y esas grietas normalmente están sometidas a tensiones tangenciales. Entonces las fibras pueden contribuir de forma muy adecuada a que ese movimiento dentro de esas grietas pues, se vea limitado. Entonces, bueno, pues estamos ahora mismo con una campaña de ensayos en el cual lo que hacemos es aplicar una carga vertical y la rotura de la probeta se produce en este plano por cortante. Entonces, bueno, aquí está todo el dispositivo de ensayo. Comentaba que una de las cosas que hacemos es utilizar videostensometría para hacer un seguimiento adecuado de las grietas que se producen y de cómo evolucionan con el tiempo. Esta es alguna de las simulaciones mediante elementos finitos, pero a lo que quiero ir directamente es a los resultados. Entonces, se puede ver claramente cómo para distintas condiciones para distintos tipos de fibras y distintas cantidades podemos tener claramente cómo se forma esta grieta. En este caso pues es una grieta que se forma prácticamente entera desde el principio y sin embargo pues con otras combinaciones de fibras lo que tenemos es un mapa de grietas que va apareciendo. Esto lógicamente es muy importante desde el punto de vista de disipación de energía y nos permite tener una herramienta complementaria pues para ver cómo es el proceso de rotura de ese material y cómo disipa energía. Entonces bueno, podemos ver aquí comparadas las tres y vemos, en los tres casos al final es una rotura por cortante, pero lógicamente la contribución de las fibras depende de la cuantía de las fibras y de la naturaleza de las fibras. En este caso son fibras metálicas, en este caso son fibras plásticas con distintas cuantías, con 10 y con 6. Esto se parece más al comportamiento en rotura de un hormigón sin reforzar y estas evidentemente son de un hormigón reforzado donde claramente la grieta se produce en el plano donde se concentran las mayores tensiones. Bueno,
Hemos desarrollado también dentro de este proyecto, para poder disponer de herramientas de cálculo, ensayos de pull-out, es decir, cómo es el comportamiento de arrancamiento de la fibra. Entonces, para eso hemos hecho pues, una batería de ensayos bastante amplia, utilizando distintas longitudes de fibra y distintos ángulos de orientación. Utilizamos también los sistemas de videostensometría para estudiar cómo es el arrancamiento, y las curvas típicas que aparecen pues son curvas como estas, donde esta especie de pequeños saltos que van apareciendo aquí corresponden a la salida de los distintos elementos grafilados que van saliendo a medida que la fibra desliza dentro del hormigón. Hay además, en colaboración con la empresa SICA, hemos estado estudiando, porque existen determinados aditivos que mejoran la adherencia entre las fibras y el hormigón. Entonces eso se traduce lógicamente en un mejor comportamiento estructural, y lo que hemos hecho ha sido estudiar cómo es la interacción entre la matriz y la fibra teniendo distintos tipos de aditivos, y estas son algunas de las imágenes de microscopía en las cuales lo que se ve es la frontera entre la matriz y la fibra, cómo es esa superficie, y en el caso particular de los mejoradores de adherencia lo que aparece es que hay una disminución del número de burbujas y de pequeños espacios que hay ahí. Bueno, con eso cierro el tema de las fibras y paso a los otros temas de trabajo en los que estamos trabajando, que van en la línea fundamentalmente del estudio de la durabilidad de los hormigones. Como decía antes, una parte importante de la durabilidad la hacemos en colaboración con el grupo de Amparo Moragues, y yo lo que me voy a centrar aquí va a ser en los aspectos más mecánicos, que son los que hacemos nosotros. Uno de los temas en los que hemos trabajado bastante es en todo el tema de los ciclos hielo-deshielo. La característica fundamental que tiene el problema de los ciclos hielo-deshielo en España, sobre todo para estructuras que están en zonas sometidas a heladas, es que tienen ciclos continuos durante el día. Por la noche se congelan, por el día se descongelan, y eso da lugar a una serie de ciclos de hielo-deshielo que al final producen pues, problemas como este, que es un descascarillamiento superficial de toda esa superficie, con lo que esto supone de problema desde el punto de vista funcional y de pérdida de recubrimiento para la protección de la armadura. Entonces, voy a dar un detalle de todo esto. Entonces, bueno, pues aquí hemos desarrollado, aparte de la parte de investigación científica, varios proyectos con empresas para asesorarles en la mejora del hormigón en determinadas condiciones de ciclos hielo-deshielo. Ello contamos pues, con una serie de cámaras climáticas, aplicamos distintas normativas de ensayos que hay, y bueno, pues aquí se puede ver una de ellas, pues es un ensayo que básicamente consiste en que el agua penetre por capilaridad hacia el interior y luego se somete a una serie de ciclos de hielo-deshielo. El resultado final para un hormigón que tiene buen comportamiento es el de abajo, para uno que tiene mal comportamiento pues es una pérdida de masa superficial bastante importante. Entonces, bueno, básicamente la idea es que un hormigón que tiene un buen comportamiento es el azul, un hormigón que tiene un mal comportamiento es el que va en línea roja. Hay un límite por normativa, y es que no puede perder más de 1,5 kilos por metro cuadrado de superficie. Entonces, bueno, todo esto digamos, es una de las líneas de trabajo que tenemos, y digamos, como aportación fundamental, uno de los aspectos que se utiliza para mejorar el comportamiento de estos hormigones es añadir aditivos inclusores de aire. Esos aditivos inclusores de aire son eficaces si las burbujas son pequeñas y están relativamente juntas. Entonces, bueno, hay que evaluar cómo es esto, y la normativa que hay hasta ahora, ASTM, es una normativa bastante complicada de aplicar, porque lleva mucha mano de obra, y lo que hemos hecho nosotros ha sido desarrollar un procedimiento alternativo que nos permite con menos esfuerzo obtener resultados parecidos. Entonces, básicamente lo que se trata es, en una cuadrícula tan grande como esta, contabilizar y luego hacer un estudio estadístico de cómo es el tamaño y la separación de estos poros. El sistema que tiene, decía la ASTM, tiene muchísimo trabajo porque hay que ir haciendo fotos, hay que irlas comparando, etc. Entonces, bueno, pues es un procedimiento que hemos desarrollado, y que aquí lo que hago es simplemente comparar en rojo es para distintas probetas con distintas composiciones los resultados del procedimiento ASTM, y en azul son los resultados con el procedimiento que hemos propuesto nosotros. Esto está ya publicado, y bueno, estamos pendientes también de su aplicación, de su incorporación a la normativa. Bien, con eso son las dos pinceladas que quería dar sobre temas de ciclos hielo-deshielo. La otra línea de trabajo que estamos desarrollando tiene que ver con todo el tema del agrietamiento del hormigón como consecuencia de la corrosión de la armadura. Los aspectos de corrosión de la armadura, evidentemente, son aspectos de química y de electroquímica, y yo lo que me voy a centrar aquí son los aspectos más bien mecánicos. Entonces, bueno, el resultado de muchos problemas de corrosión de la armadura pues son algunos como este, es decir, que la armadura se corroe y como consecuencia de esa corrosión aumenta su volumen y acaba rompiendo el hormigón que está en la superficie. Entonces, bueno, la idea es que el hormigón es un material que en general
protege bastante bien la armadura siempre y cuando esté en condiciones adecuadas. Cuando se produce la carbonatación o produce la penetración de cloruros en determinadas condiciones, cuando llegan al nivel de las barras, pues la barra está en condiciones de corroerse. Y básicamente los modelos que hay para evaluar la vida útil de este tipo de estructuras pues son unos modelos que digamos, contabilizan el tiempo que tardan esos medios agresivos en llegar al nivel de las barras y luego el proceso de corrosión de la armadura. Entonces, bueno, ahí nosotros hemos trabajado con una serie de modelos incorporando y sobre todo trabajando con medios no saturados, porque hay muchos de los modelos que están desarrollados pues, para medios saturados, y hemos obtenido, pues, hemos desarrollado un modelo y básicamente al final pues, tenemos simplemente como verificación, esto sería digamos, la profundidad dentro del hormigón, la cantidad de cloros libres que hay en concentración y básicamente pues, distintos modelos, el morado es el que digamos, hemos propuesto nosotros, que se ha desarrollado pues, en 2 tesis doctorales que hemos dirigido y bueno, pues se puede ver con algunos resultados experimentales que el comportamiento es bastante adecuado. Bueno, aquí se vería básicamente la distribución, esto sería concentración de cloruros y esto sería la humedad en el interior de la probeta. Contempla también la posibilidad de que haya fisuración, es decir, que a través de una grieta se pueda penetrar con más facilidad tanto la humedad como la concentración, en este caso es de cloro. Y bueno, estas son las ecuaciones que habitualmente se utilizan y bueno, el proceso que habitualmente aparece pues es un proceso como este. La corrosión de la armadura genera un aumento de volumen, ese aumento de volumen agrieta el hormigón y el hormigón, a medida que se agrieta, pues lógicamente facilita la entrada de los agresivos. Entonces hemos desarrollado algunos modelos basados en modelos de mecánica de fractura que bueno, contemplan la penetración contemplan la barra, el hormigón y la discontinuidad entre ambos y bueno, los hemos aplicado pues, a algunas estructuras de las que ya teníamos datos en relación a su deterioro y bueno, esto es un detalle de esta losa con la armadura y se puede ver aquí bueno, pues a lo largo del tiempo en un ensayo, en este caso es un ensayo acelerado, pues cómo es el inicio y el resultado final que coincide bastante bien con lo que se había medido experimentalmente. Hemos trabajado y trabajamos actualmente en el tema de que la corrosión no sea uniforme, es decir, en lo que he presentado antes la corrosión es uniforme alrededor de la barra, esto realmente no es así, sino que normalmente se suele concentrar en algunas zonas y bueno, los modelos que hemos desarrollado pues, nos permiten obtener distribuciones de tensiones como esta y sobre todo lo que tenemos es que comparado con resultados experimentales de otros autores pues se puede ver en verde es el modelo que nosotros proponemos, en rojo es los resultados experimentales y esto sería digamos en este caso las tensiones de agrietamiento y en este caso sería la concentración de cloruros pues con el paso de los años. Ahí hay una serie de ciclos, el primer año, el segundo año, etcétera, que simulan el comportamiento durante el invierno con las campañas de utilización de sales fundentes durante los inviernos y cómo pues, la concentración de cloruros va subiendo y lógicamente cuando se pasa a un determinado umbral pues la barra está en condiciones de poder corroerse. Y el tema en el que estamos trabajando actualmente es que en todos los modelos que habitualmente se utilizan, el empuje de la presión debido a la corrosión se genera desde el principio, cuando esto no es así. El proceso de corrosión de la armadura es un proceso que puede ser relativamente lento y la porosidad del hormigón y los huecos que hay entre el hormigón y la barra permiten que haya un cierto nivel de corrosión sin que se generen todavía presiones. Entonces, lo que hemos hecho ha sido estudiar experimentalmente el comportamiento viendo 2 cosas. Uno, haciendo una microscopía alrededor de la barra para ver cómo es la evolución de los procesos de corrosión y luego midiendo lo más cerca posible de la barra cuáles son las tensiones. La idea ha sido la siguiente, es decir, se hacen una serie de probetas, se coloca una barra en el interior, lógicamente con una zona que es la que se va a corroer, se colocan 4 galgas extensométricas alrededor de la barra y lo que se hace es un proceso acelerado de corrosión. Algunas de estas probetas las vamos a ir abriendo a edades concretas y con otras vamos a seguir midiendo el tema de cuáles son las tensiones generadas. Bueno, los resultados se pueden ver aquí con cierta claridad. A edades muy tempranas, esto sería el hormigón, esto sería el acero y prácticamente no hay productos de corrosión y a medida que va pasando el tiempo, estos productos de corrosión van penetrando a través de la red porosa y esta red porosa, pues como se puede ver, da lugar, en verde serían esos productos de corrosión que no es una forma continua, sino que penetran a través y van agrietando. Esto, bueno, lo hemos relacionado con las tensiones y podemos ver cómo en función de la porosidad del hormigón y de la velocidad de corrosión podemos tener con elementos que en este caso tienen una porosidad muy pequeña, que son hormigones con
humo de sílice y con una velocidad relativamente alta prácticamente está empujando desde el principio, mientras que hormigones que son más porosos, que sería un hormigón convencional, con una velocidad más lenta, pues tiene una primera rama donde hay una cierta adaptación durante la cual se produce la corrosión, pero no hay un empuje, con lo cual estos modelos lo que nos permiten es adaptar mejor el cálculo de la vida en servicio de estas estructuras. Bueno, aquí se ve alguna imagen de cómo se generan estas grietas y ya está. Y ya paso a contar lo último que quiero contar, que son los hormigones de altas prestaciones, que son hormigones que básicamente lo que buscan es optimizar la matriz en dos líneas. Una, desde el punto de vista químico, mediante la incorporación de una serie de nanoadiciones y nanoaditivos, y otro desde el punto de vista físico, para dar la mayor compacidad posible. Entonces, básicamente lo que trabajamos son con hormigones con un árido muy fino, con un ancho que normalmente suele ser que estar por debajo de 1 milímetro, y luego con distintos tipos de adiciones, que pueden ser metacaolín, humo de sílice, distintos tipos de nanosílice. Se hace un ajuste muy preciso de la curva granulométrica, precisamente para que sea lo más compacta posible, y bueno, se hacen luego toda una serie de ensayos de caracterización. Es muy importante que el material sea homogéneo, que tenga un buen comportamiento, que sea viscoso, en fin, todo esto es muy importante, porque son materiales que son muy dependientes de las condiciones de ejecución. Bueno, y lo que quería mostrar aquí es que el resultado es que, si bien mejora bastante la resistencia, en estos casos pues estamos con hormigones del orden de unos 150 megapascales, en el caso de tener necesidad de ir a hormigones de mayor resistencia, se pueden incorporar fibras, y en este caso estamos con hormigones que están prácticamente en los 180 megapascales, pero lo que quería destacar aquí es que junto con la mejora de la resistencia, lo que mejora muchísimo es la durabilidad. Estos hormigones, aquí lo que tenemos es la porosidad. El hormigón convencional de referencia pues tiene una porosidad de aproximadamente un 9%, estos hormigones bajan a una porosidad muy baja, del orden de entre 3 y 4%, y lo que es muy importante es que el tamaño de poros se hace muy pequeño. Es decir, aquí tenemos en la parte de abajo son los poros más pequeños, los poros de tipo nanoscópico, y en la parte de arriba lo que tenemos son los poros grandes, que son los que afectan a las propiedades y al deterioro del material. Entonces, con estas combinaciones, junto con obtener una buena resistencia, lo que tenemos es que aumenta mucho el porcentaje de poros muy pequeños, con lo cual el material es muy resistente al transporte interior, y disminuye mucho el tamaño de los poros grandes. Y lo que se puede mostrar aquí, es que precisamente lo que tenemos es en el ensayo de resistividad, que es uno de los ensayos que se utiliza como referencia para estudiar la durabilidad de estos materiales, si bien no necesariamente tienen por qué tener una resistencia muy alta, en este caso, por ejemplo, pues son 140 megapascales, lo que sí que tiene es una resistividad muy alta, con lo cual su comportamiento a largo plazo frente a transporte en el interior es muy bueno. Y análogamente ocurre con estos otros. Entonces, esto va un poco en la línea de obtener hormigones a la carta, es decir, no se trata de obtener un hormigón con muy buenas propiedades mecánicas si no son necesarias, sino tener un hormigón con las propiedades mecánicas adecuadas y la durabilidad adecuada, y por tanto diseñar los hormigones en función del uso que se vaya a hacer de ellos. Y con esto pues termino mi presentación. Muchas gracias.